Mi nombre es Juan Mendoza, y siempre he vivido atraído por los misterios que yacen en los rincones olvidados del mundo. Como criptozoólogo, he recorrido selvas, montañas y desiertos, siempre en busca de aquellas criaturas que, para la mayoría, no son más que leyendas. Pero esta historia, la más extraña y peligrosa de todas, comenzó en una pequeña isla cerca de Madagascar. Era un día caluroso de verano cuando recibí un correo electrónico críptico de un colega que estaba en medio de una investigación en Madagascar. Hablaba de rumores de avistamientos de criaturas prehistóricas en una isla cercana, un lugar apenas mencionado en los mapas. La mayoría lo habría descartado como un engaño o una simple charla de pescadores, pero para mí, era una llamada que no podía ignorar. Preparé mi equipo con una mezcla de emoción y meticulosidad. Cámaras de alta resolución, grabadoras de sonido, trampas no letales, por supuesto, mi confiable cuaderno de notas, testigo silencioso de mis innumerables aventuras. El viaje fue largo, primero un vuelo eterno a Madagascar con varias escalas, y luego una pequeña embarcación que me llevó a la isla mientras trataba de recuperarme del desfase horario. A medida que nos acercábamos, la civilización se desvanecía en el horizonte, dejando solo el mar abierto y el cielo claro. La isla era un paraíso salvaje, un trozo de tierra prístina y desafiante. La selva densa se abría paso hacia playas de arena blanca, y los sonidos de la naturaleza eran abrumadores. Al desembarcar, sentí una mezcla de asombro y una inquietante sensación de aislamiento. Estaba solo, a excepción de mi guía local, un hombre de pocas palabras llamado Olivier, que conocía la isla como la palma de su mano. Los primeros días los dediqué a explorar el terreno, establecer un campamento base y colocar cámaras y trampas en lugares estratégicos. Olivier me advertía de no adentrarme demasiado en la selva sin su compañía, historias de animales salvajes y terrenos traicioneros eran comunes. Sin embargo, algo en sus ojos me decía que había más en esas advertencias, un temor no dicho que incluso él, conocedor de la isla, no podía ocultar. Por las noches, el ambiente cambiaba drásticamente. Los sonidos de la selva se intensificaban, y a menudo me encontraba saltando al más mínimo crujido o soplo de viento. Durante esas primeras noches, grabé varios sonidos no identificados, diferentes a cualquier fauna conocida. Cada día revisaba las cámaras y trampas con la esperanza de encontrar algo, pero solo hallaba rastros de la vida silvestre común. Fue una noche, mientras revisaba unas grabaciones, cuando sentí por primera vez esa inquietante sensación de ser observado. Al principio, lo atribuí a la soledad y el aislamiento, pero no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, acechaba desde las sombras de la selva. Esa noche no conseguí dormir, y al amanecer, mi mundo de ciencia y lógica comenzó a desmoronarse. A la luz del día, encontré huellas cerca de mi campamento, huellas que no pertenecían a ningún animal que conociera. Eran grandes, con garras pronunciadas, como si un pedazo de la prehistoria hubiera decidido dejar su marca en el suelo de la isla. En ese momento, supe que estaba en el umbral de algo extraordinario. Algo desconocido y posiblemente peligroso se escondía en la isla, y yo estaba decidido a descubrirlo. Lo que no sabía entonces era el precio que tendría que pagar por esa curiosidad insaciable. La isla guardaba secretos, y algunos, como pronto descubriría, hubieran estado mejor en la oscuridad. Las primeras semanas en la isla transcurrieron con una mezcla de fascinación y frustración. Cada día, me aventuraba más profundamente en la selva, siguiendo las huellas misteriosas y recolectando muestras. La vegetación era densa, un laberinto verde de hojas y lianas que parecían ocultar secretos en cada rincón. Olivier, mi guía, me acompañaba en silencio, su rostro siempre serio, como si cada paso que dábamos en aquel terreno le pesara. Las noches en la isla eran otro mundo. La oscuridad se cernía sobre nosotros con una intensidad que nunca había experimentado. Los sonidos de la selva cobraban vida, un coro constante de criaturas nocturnas que cantaban, chillaban y rugían. A pesar de mi experiencia en entornos salvajes, me encontraba a menudo en vilo, sobresaltándome con cada ruido inesperado. Una noche, mientras revisaba las imágenes de las cámaras de trampa, capté algo extraordinario, una figura borrosa, pero distintivamente grande y bípeda, pasando rápidamente frente a una de las cámaras. La imagen era demasiado imprecisa para sacar conclusiones, pero mi corazón latía con la emoción de un posible descubrimiento.
Con renovado entusiasmo, decidí realizar una expedición nocturna, una decisión que pronto lamentaría. Armado con una linterna, una cámara y un machete, me adentré en la oscuridad, siguiendo el rastro de la misteriosa criatura. Olivier se negó a acompañarme, advirtiéndome de los peligros, pero mi determinación era más fuerte. La selva de noche era un laberinto de sombras y sonidos desconcertantes. Mis sentidos estaban alerta al máximo, cada paso cuidadosamente medido. Después de unas horas, empecé a sentir que no estaba solo. Al principio, era solo una sensación, la idea de que algo me observaba desde la oscuridad. Pero pronto, los indicios se hicieron más claros, un crujido aquí, un movimiento allá, siempre en el rabillo de mi ojo, nunca lo suficientemente claro como para confirmar. Hasta que ocurrió. Algo grande y rápido surgió de la oscuridad, golpeándome con una fuerza inesperada. Caí al suelo, apenas consciente, mientras la criatura se alejaba entre los árboles. Estaba aturdido, herido y profundamente sacudido. Con esfuerzo, logré volver al campamento arrastrándome poco a poco, apoyándome en los árboles para poder avanzar hasta que conseguí retornar a la playa, donde Olivier me encontró pálido y tembloroso. Mis heridas eran superficiales, pero el encuentro había dejado una marca más profunda. Al revisar mi equipo, encontré arañazos provocados por garras en la cámara y en mi mochila. Eran profundas, pero lo más perturbador era que el tamaño y la proyección de lo que había hecho el destrozo tenían proporciones perturbadoramente humanas, pero con una ferocidad animal. Esta experiencia me hizo cuestionar mi presencia en la isla. ¿Qué era esa criatura? ¿Un animal desconocido para la ciencia, una mutación, o algo más? Las respuestas parecían tan esquivas como la sombra que me había atacado. Sin embargo, mi curiosidad científica no me permitía abandonar la búsqueda. Necesitaba respuestas, y sabía que solo la isla podía ofrecérmelas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos con una intensidad febril. Reforzamos el campamento y establecimos protocolos de seguridad más estrictos. A pesar del miedo y la incertidumbre, estaba decidido a enfrentarme a lo desconocido. Pero no podía negar la inquietante sensación de que la caza había comenzado, y que yo, de alguna manera, me había convertido en la presa. A pesar de las advertencias de Olivier y de mis propias dudas, no podía dejar de lado la posibilidad de estar ante un descubrimiento sin precedentes. Comencé a compilar toda la información que tenía, las imágenes borrosas, las marcas de garras, los extraños sonidos nocturnos, y las huellas en el suelo. Todo apuntaba a una criatura desconocida, posiblemente una especie nunca antes registrada. Mientras organizaba mis notas y fotografías, un detalle en una de las imágenes llamó mi atención. Había algo inusual en la forma de la criatura, una anomalía que no encajaba con ningún patrón conocido de fauna silvestre. Era como si estuviera viendo algo antinatural. Esta intuición me llevó por un camino diferente. Comencé a investigar la historia de la isla y de la región circundante. Pasé horas hablando con Olivier y consultando los escasos recursos disponibles. Fue entonces cuando descubrí un hecho alarmante que cambiaría el curso de mi investigación. En la década de 1960, se había descubierto plutonio en Madagascar, proveniente del combustible de un satélite estadounidense accidentado. Los detalles eran escasos y envueltos en secretismo, pero una cosa estaba clara: había habido un evento radiactivo significativo en la región. La posibilidad de que la criatura fuera el resultado de mutaciones inducidas por radiación comenzó a tomar forma en mi mente. Esta teoría explicaría la naturaleza inusual de la criatura, su comportamiento agresivo y su capacidad para eludirme. Quizás no estaba tratando con un vestigio de la prehistoria, sino con algo mucho más siniestro, una aberración nacida de la imprudencia humana. Con esta nueva hipótesis, mis expediciones adquirieron un sentido de urgencia. Necesitaba más pruebas, necesitaba entender qué había creado exactamente la radiación en esta isla olvidada. Mis excursiones se volvieron más audaces, adentrándome en áreas de la isla que antes había evitado. La selva parecía aún más densa, los sonidos más siniestros, y cada sombra podía ocultar el rostro de mi escurridizo enemigo. Una noche, mientras revisaba una serie de trampas, sentí una presencia. Al alzar la vista, vi una silueta acechando entre los árboles.
Era grande y se movía con una agilidad perturbadora. En un instante, desapareció en la oscuridad, dejándome con una mezcla de temor y asombro. Este juego del gato y el ratón continuó durante varios días, cada encuentro era breve y apenas perceptible, pero suficiente para mantenerme en un estado de alerta constante. Cada noche, al regresar al campamento, revisaba frenéticamente mis grabaciones y notas, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto. La criatura era como un fantasma, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro, excepto por las ocasiones en las que elegía revelarse. Estaba claro que esta cacería no era solo física, sino también psicológica. La criatura me estaba estudiando, aprendiendo de mis movimientos tanto como yo intentaba entender los suyos. Este juego peligroso me llevó al límite de mi cordura, pero no podía detenerme. Había algo en la isla, algo terrible y fascinante a la vez, y yo era el único que podía desentrañarlo. Mientras la luna iluminaba la selva y los sonidos nocturnos resonaban a mi alrededor, supe que estaba en el corazón de un misterio que iba más allá de la criptozoología. Estaba enfrentándome a una verdad oculta, una que desafiaba las leyes de la naturaleza y que me arrastraba hacia las profundidades de lo desconocido. Las noches en la isla se convirtieron en un teatro de sombras y sonidos, cada uno contando una historia de vida salvaje y misterios ocultos. Sin embargo, mi enfoque estaba en la criatura que acechaba entre ellos, un ser que parecía desafiar toda explicación lógica. Decidido a obtener pruebas concluyentes, me preparé para una cacería nocturna que, esperaba, revelaría la verdad de esta enigmática presencia. Equipé mi mochila con todo lo necesario, cámaras con visión nocturna, grabadoras de sonido, una linterna de alta potencia, por supuesto, mi fiel machete. A pesar de las advertencias de Olivier, quien insistía en que la selva de noche era un lugar de peligros inimaginables, sabía que debía continuar. Esta podría ser mi única oportunidad de enfrentarme cara a cara con la criatura. La luna llena bañaba la isla con una luz pálida y fantasmagórica, creando sombras danzantes entre los árboles. Me adentré en la selva, moviéndome con cautela, pero con determinación. Cada ruido, cada movimiento en la periferia de mi visión, hacía que mi corazón latiera más rápido. Era una mezcla de miedo y anticipación, después de todo, estaba a punto de adentrarme en territorio desconocido en todos los sentidos. Después de varias horas, me encontré en una parte de la isla que aún no había explorado. Era una zona densamente arbolada, donde la luz de la luna apenas podía filtrarse a través del espeso dosel. El aire estaba cargado de humedad y de un olor terroso, profundo, que se me pegaba a la piel. A medida que avanzaba, el silencio se hacía más pesado, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Fue entonces cuando la sentí. Una presencia a mis espaldas, algo moviéndose con una agilidad sobrenatural. Me giré rápidamente, encendiendo la linterna, pero solo capté un destello de algo grande y oscuro desapareciendo entre los árboles. Mi corazón latía furiosamente mientras seguía la dirección en la que había visto la sombra. La caza había comenzado. Avancé, siguiendo cada pista, cada rastro que la criatura dejaba a su paso. A pesar de su tamaño, se movía con una gracia y un silencio que eran casi sobrenaturales. Varias veces creí haberla perdido, solo para volver a sentir su presencia, acechándome desde la oscuridad. Finalmente, en un claro iluminado por la luna, la vi. Era una masa imponente, con una silueta que se asemejaba a la de un ser humano, pero distorsionada, como si la radiación hubiera jugado un cruel juego de evolución con su anatomía. Sus ojos brillaban con un resplandor inquietante, y por un momento, nos quedamos mirando el uno al otro. Entonces, con un rugido que pareció sacudir el aire mismo, se abalanzó sobre mí. La lucha fue caótica y brutal. La criatura tenía una fuerza sobrehumana, y cada golpe que asestaba resonaba con el poder de una fuerza primordial. Luché con todo lo que tenía, usando mi machete no solo como arma, sino también como escudo. En el fragor del combate, logré herir a la criatura, un corte superficial que, sin embargo, pareció sorprenderla y hacerla retroceder. Aproveché ese momento para escapar, corriendo a través de la selva con un pánico que solo el instinto de supervivencia puede provocar. Cuando finalmente llegué al campamento, exhausto y herido, el alba empezaba a romper la oscuridad de la noche. Olivier me encontró allí, desplomado,
con la respiración entrecortada y la mirada perdida en algún punto distante. Mis manos temblaban, sujetando aún el machete manchado con la sangre oscura y extraña de la criatura. Esa noche había cambiado todo. Ya no se trataba solo de una búsqueda de conocimiento, sino de una luchar para poder alcanzarlo. La criatura y yo habíamos cruzado una línea invisible, y sabía que, de ahora en adelante, ninguno de los dos descansaría hasta que esta extraña y aterradora danza llegara a su fin. En los días que siguieron a nuestro primer enfrentamiento directo, la isla se transformó en un escenario de caza constante. Mi objetivo ya no era solo estudiar a la criatura, sino también evitar convertirme en su presa. Era un juego en el que cada uno de nosotros alternaba el rol de perseguidor, en una danza peligrosa y agotadora bajo la sombra impenetrable de la selva. La criatura, herida pero no disminuida, se había vuelto más cautelosa, al mismo tiempo, más audaz. Empecé a encontrar señales de su presencia cerca de mi campamento, marcas en los árboles, huellas frescas en la tierra, e incluso restos de animales desgarrados de manera brutal. Era como si me estuviera enviando un mensaje, una advertencia de que estaba en su territorio y bajo su constante vigilancia. Durante este tiempo, mis investigaciones tomaron un giro más práctico y urgente. Estudié cada encuentro, cada pista, tratando de comprender los patrones y comportamientos de la criatura. Comencé a moverme por la isla con un nuevo nivel de precaución, evitando áreas abiertas durante la noche y manteniendo un perfil bajo para no atraer su atención. Mientras tanto, continué documentando mis hallazgos. Las grabaciones de sonido capturaron sus extraños rugidos y gruñidos, sonidos que ninguna especie conocida podría producir. Las fotografías, aunque todavía borrosas y enigmáticas, comenzaron a ofrecer una imagen más clara de la criatura. Era grande, con una estructura muscular impresionante, y aunque sus movimientos eran innegablemente ágiles, había algo en su postura y su mirada que sugería una inteligencia perturbadora. La tensión de estar constantemente alerta comenzó a afectar tanto mi cuerpo como mi mente. Las noches se convirtieron en un torbellino de pesadillas y sombras, y cada ruido era un recordatorio de que la criatura podría estar al acecho, observando, esperando el momento perfecto para atacar. A pesar de esto, mi determinación no flaqueaba. Sabía que estaba ante una oportunidad única en la vida para documentar algo verdaderamente extraordinario. Un incidente en particular marcó un punto de inflexión en mi estancia en la isla. Mientras revisaba una serie de trampas que había colocado, me encontré cara a cara con la criatura en un claro del bosque. Fue un encuentro breve, apenas unos segundos, pero en ese instante, nuestros ojos se encontraron. Había una inteligencia allí, una especie de reconocimiento mutuo, antes de que desapareciera nuevamente en la espesura. Esa mirada cambió algo en mí. Comencé a preguntarme sobre la verdadera naturaleza de la criatura. ¿Era simplemente un animal, o había algo más en su existencia, algo que quizás desafiara nuestras propias concepciones sobre la vida en este planeta? Esta pregunta me atormentaba día y noche, alimentando mi obsesión por descubrir la verdad. A medida que pasaban los días, cada expedición se volvía más arriesgada. La criatura y yo nos habíamos adaptado a los métodos del otro, creando un equilibrio precario de respeto y miedo. Era un juego peligroso que jugábamos, uno en el que el precio del error podría ser la vida misma. Pero no podía, ni quería, detenerme. Estaba demasiado cerca de la verdad, una verdad que sentía debía ser revelada, sin importar el costo personal. Así continué, moviéndome a través de la isla con un propósito renovado, consciente de que cada paso que daba me acercaba más a la comprensión de esta criatura misteriosa, quizás, a la comprensión de un misterio mucho mayor que se escondía en las profundidades de esta isla olvidada. A medida que mis días en la isla se convertían en semanas, la tensión de mi solitaria cacería comenzó a hacer mella. A pesar de mi formación y experiencia, la criatura seguía siendo un enigma, siempre un paso por delante, siempre elusiva. Fue en este punto crítico cuando recibí ayuda de una fuente inesperada, los nativos de una aldea cercana, cuya existencia desconocía hasta entonces. Olivier, quien hasta ese momento había sido mi única conexión humana en la isla, me llevó a la aldea después de una noche particularmente angustiosa. Aunque reticente al principio, entendió que necesitaba más ayuda, más conocimiento del entorno y posiblemente, más información sobre la criatura. Además,
como mi estancia se había alargado más de lo previsto, Olivier tendría que volver en breve a su casa y no quería dejarme completamente desamparado. La aldea era pequeña, un conjunto de cabañas de paja y madera esparcidas en un claro de la selva. Los aldeanos me recibieron con una mezcla de curiosidad y cautela. A través de Olivier, quien actuaba como intérprete, comencé a entablar conversación con ellos, explicando mi presencia en la isla y mi búsqueda. Para mi sorpresa, no solo sabían de la criatura, sino que también tenían sus propias experiencias y relatos sobre ella. La llamaban Nifitoeran ni Alina, el morador de la noche. Según ellos, era un ser antiguo, parte de la isla tanto como los árboles y los ríos. Sus historias pintaban un cuadro de un ser no solo físicamente formidable, sino también dotado de una astucia y una inteligencia casi sobrenaturales. Los ancianos de la aldea compartieron relatos pasados de generación en generación, describiendo encuentros con la criatura a lo largo de los años. Algunos eran aterradores, relatos de desapariciones misteriosas y encuentros fatales. Otros eran más enigmáticos, sugiriendo que la criatura poseía una comprensión y una curiosidad por los humanos. Uno de los ancianos, un hombre de mirada intensa llamado Ando, me habló de un lugar en la isla que la criatura frecuentaba. Según él, era una caverna oculta en lo más profundo de la selva, un lugar que los aldeanos evitaban por miedo y respeto. Ando creía que, si quería entender realmente a la criatura, debía buscar respuestas allí. Armado con este nuevo conocimiento y una sensación renovada de propósito, decidí buscar la caverna. Los aldeanos me advirtieron de los peligros, no solo de la criatura, sino también del propio camino. Sin embargo, estaba decidido. Algo me decía que las respuestas que tanto buscaba se encontraban en ese lugar misterioso. Antes de partir, los aldeanos me ofrecieron regalos, amuletos que, según ellos, protegerían a quien los portara de los peligros de la selva. Aunque escéptico sobre su efectividad real, acepté los amuletos como un gesto de buena voluntad y respeto. Con un mapa rudimentario dibujado por Ando, me adentré una vez más en la selva, esta vez con un destino claro. El camino era difícil, plagado de terrenos traicioneros y una vegetación casi impenetrable. Pero cada paso me acercaba más a la caverna, a la criatura, y a las respuestas ocultas en la sombra de la isla. Mientras avanzaba, no podía evitar sentir que estaba siendo observado. La criatura, mi constante sombra, parecía estar al tanto de mi nuevo propósito. No sabía si me consideraba un intruso, un enemigo, o simplemente otra curiosidad en su mundo ancestral. Lo que sí sabía era que cada movimiento que hacía era seguido, cada decisión que tomaba era examinada por aquellos ojos brillantes en la oscuridad. Con la ayuda de los aldeanos, había entrado en una nueva fase de mi aventura, una que me llevaría directamente al corazón del misterio que envolvía la isla. Un paso más hacia la verdad, un paso más hacia la comprensión de la existencia de la criatura, y quizás, un paso más hacia mi propia transformación en este juego de supervivencia y descubrimiento. La búsqueda de la caverna me llevó más profundo en la isla de lo que había estado antes. Cada paso era un desafío contra la naturaleza salvaje y un terreno traicionero. La vegetación espesa y los ruidos constantes de la selva se convirtieron en mis compañeros constantes, junto con la sensación persistente de estar siendo observado. Finalmente, después de un par de días de arduo viaje, encontré la caverna. Oculta detrás de una cascada y cubierta de musgo y enredaderas, era una pequeña oquedad oscura en la ladera de una colina, de poca profundidad, pues solo tenía un par de cámaras conectadas. El aire alrededor de la entrada estaba impregnado de un olor húmedo y terroso, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda al acercarme. Con una linterna en mano, entré en la caverna. Profundas marcas de garras adornaban algunas de las paredes de roca, y restos de huesos, algunos sorprendentemente grandes, estaban esparcidos por el suelo. Mientras exploraba este santuario secreto, hice un descubrimiento aún más perturbador. En la cámara lateral, encontré lo que parecían ser herramientas rudimentarias y restos de lo que podría haber sido un campamento. Este hallazgo me llevó a una conclusión sorprendente: la criatura no era simplemente un depredador, sino un ser con capacidad de razonamiento, posiblemente incluso con una cultura propia. Esta revelación cambió la naturaleza de mi misión. Ya no estaba solo tras un animal desconocido, sino potencialmente ante una nueva forma de vida inteligente. Profundicé más en la caverna,
movido por un miedo mezclado con fascinación. En una cámara más profunda, hice otro descubrimiento: inscripciones en las paredes. Eran dibujos rudimentarios, pero claramente representaban a la criatura y a otros seres similares, algunos de los cuales parecían interactuar con figuras humanas. Estas imágenes sugerían una historia larga y complicada entre la criatura y los habitantes de la isla. Fascinado por estos descubrimientos, me dediqué a documentar todo lo que podía. Tomé fotografías e hice bocetos de las inscripciones y herramientas. Mientras lo hacía, no pude evitar sentir que estaba desentrañando un misterio ancestral, una historia oculta que había permanecido en secreto durante incontables años. Después de pasar varias horas en la caverna, decidí volver al campamento para analizar mis hallazgos. Sin embargo, al salir, me encontré con un cambio dramático en el clima. Una tormenta se había levantado, con vientos fuertes y lluvia torrencial que hacían casi imposible la visión y el movimiento. Luché contra los elementos, sintiendo una vez más la omnipresente sensación de estar siendo vigilado. En mi mente, no había duda de que la criatura estaba cerca, quizás observándome luchar contra la tormenta, o tal vez guiándome a través de su territorio. Cuando finalmente llegué al campamento, empapado y exhausto, me di cuenta de que mi percepción de la isla y de la criatura había cambiado para siempre. Ya no era solo un cazador en busca de una bestia desconocida. Ahora era un testigo de una verdad mucho más profunda y compleja, una que desafiaba las fronteras entre lo humano, lo animal y lo desconocido. Con estos pensamientos en mente, pasé la noche repasando mis notas y planeando mis próximos pasos. Estaba claro que la isla albergaba secretos que iban más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado, y estaba decidido a descubrirlos todos. Pero también sabía que la criatura seguía siendo un enigma, uno que requeriría toda mi astucia y coraje para entender completamente. Los días que siguieron a mi descubrimiento en la caverna estuvieron marcados por una mezcla de ansiedad y anticipación. La evidencia de una inteligencia en la criatura había cambiado fundamentalmente mi entendimiento de la situación. Ya no era simplemente un depredador que acechaba en la oscuridad, ahora veía a la criatura como un ser complejo, tal vez incluso capaz de comprensión y emoción. Con esta nueva perspectiva, me aventuré una vez más en la selva, esta vez con un enfoque menos invasivo. Mi objetivo era observar, si era posible, interactuar con la criatura en un nivel más consciente. Llevaba conmigo un equipo menos intrusivo, optando por cámaras pequeñas y grabadoras de sonido, junto con un cuaderno para anotaciones rápidas. La tensión en el aire era palpable a medida que avanzaba. Sentía la presencia de la criatura en cada sombra que se movía, en cada ruido que rompía el silencio de la selva. Era como si estuviera jugando un juego de ajedrez en el que cada movimiento podía ser crucial. Entonces, en un claro bañado por la luz de la tarde, me encontré cara a cara con ella. La criatura estaba de pie al otro lado del claro, mirándome fijamente con ojos que brillaban con una inteligencia cautelosa. Era imponente. Su presencia emanaba un aura de poder y gracia salvaje. A pesar de mi miedo, me mantuve firme, mirándola a los ojos, tratando de comunicar mi intención pacífica. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron unos segundos, la criatura emitió un sonido bajo, un gruñido que resonó en el aire. No era una amenaza, sino más bien una forma de comunicación. Respondí hablando en voz baja, utilizando un tono calmado y no amenazante. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando mis palabras, y luego, con un movimiento fluido y elegante, se dio la vuelta y se adentró en la selva. No me siguió, ni mostró signos de agresión. Fue un encuentro breve, pero profundamente significativo. Regresé al campamento esa noche con una mezcla de emoción y asombro. La interacción había sido breve, pero había establecido un precedente. Había una conexión, por tenue que fuera, entre la criatura y yo. Comencé a registrar todo lo sucedido, analizando cada detalle del encuentro. En los días siguientes, continué mis esfuerzos para interactuar con la criatura. Hubo varios avistamientos más, cada uno a una distancia segura, pero con una sensación creciente de comprensión mutua. Empecé a notar patrones en su comportamiento, ciertas rutas que parecía favorecer, y horarios en los que era más activa. Durante este tiempo, hice otro descubrimiento crucial.
Encontré más evidencia de la presencia humana en la isla, incluyendo lo que parecían ser restos de experimentos científicos. Había estructuras en ruinas y equipos antiguos, todo cubierto por la vegetación, pero claramente de origen humano. Esto confirmaba mis sospechas de que la isla había sido utilizada para alguna clase de investigación, probablemente relacionada con la criatura. Esta revelación planteó nuevas preguntas. ¿Había sido la criatura el resultado de estos experimentos, o simplemente se había visto afectada por ellos? ¿Qué había sucedido con los científicos, y por qué había sido abandonada la investigación? Mientras luchaba con estas preguntas, la realidad de mi situación se hizo cada vez más clara. Estaba solo en esta isla, lejos de la civilización, interactuando con un ser que no entendía completamente. A pesar de los avances en nuestra comunicación, la criatura seguía siendo impredecible y potencialmente peligrosa. Sin embargo, mi determinación no flaqueaba. Estaba decidido a desentrañar los misterios de la isla y de la criatura. Cada día me acercaba más a la verdad, una verdad que sentía que era esencial no solo para mí, sino para el mundo entero. Con cada amanecer, me adentraba en la selva con un nuevo sentido de propósito. Estaba en el umbral de descubrimientos que podrían cambiar nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Y aunque sabía que el peligro acechaba en cada sombra, estaba decidido a enfrentarlo, impulsado por la necesidad de saber, de entender, y de revelar los secretos ocultos en las profundidades de esta isla misteriosa. En los días siguientes a los últimos descubrimientos en la isla, mi relación con la criatura evolucionó de manera significativa. Ya no se trataba solo de un juego de persecución, sino de un intento por comprender y documentar un fenómeno que desafiaba todo entendimiento previo. Sin embargo, a pesar de estos avances, la criatura seguía siendo un enigma, y cada encuentro con ella era una mezcla de admiración y temor. Con la información recopilada hasta ahora, incluidas las evidencias de experimentos científicos en la isla, comencé a formular una teoría más completa sobre la criatura. Parecía cada vez más claro que su existencia era el resultado de una interacción compleja entre la naturaleza salvaje de la isla y las repercusiones de la actividad humana, posiblemente exacerbada por la contaminación radiactiva del satélite accidentado. Estos pensamientos me llevaron a una reflexión más profunda sobre mi papel en este ecosistema. ¿Era yo un observador imparcial, o había intervenido de manera que alteraba la delicada dinámica de la isla? Decidí actuar con aún mayor precaución, reduciendo al mínimo mi impacto en el entorno y en la criatura misma. Mis expediciones se volvieron más frecuentes, pero también más discretas. Utilicé cámaras ocultas y grabadoras de sonido para capturar la actividad de la criatura sin perturbarla. Durante estas incursiones, me encontré con más signos de su presencia, marcas en los árboles, huellas en el suelo, e incluso restos de lo que parecían ser sus comidas. Cada uno de estos hallazgos se convirtió en una pieza crucial del rompecabezas que estaba tratando de resolver. Una tarde, mientras seguía un nuevo rastro, tuve un encuentro cercano con la criatura. Estaba caminando por un estrecho sendero cuando, de repente, la vi delante de mí, cruzando el camino. Se detuvo y me miró directamente, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y cautela. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras nos observábamos mutuamente. Luego, con un gruñido bajo, se adentró en la densa vegetación y desapareció. Este encuentro fue diferente a los anteriores. Había una sensación de reconocimiento, casi de respeto mutuo. Comencé a sentir que la criatura me consideraba parte de su entorno, ya no como una amenaza, sino como una presencia aceptada, aunque todavía ajena. Motivado por esta nueva dinámica, decidí aventurarme aún más en áreas de la isla que antes había evitado. Mi objetivo era encontrar el lugar de origen de la criatura, tal vez su nido o algún área que considerara su territorio central. Creía que, al hacerlo, podría descubrir más sobre su comportamiento, posiblemente, sobre su origen. Los días se convirtieron en una exploración constante, marcados por el ritmo de la selva y los patrones de la criatura. Aprendí a leer los signos de su presencia con mayor precisión, anticipando sus movimientos y ajustando los míos en consecuencia. Era un baile delicado, uno que requería paciencia, respeto y una comprensión profunda de la naturaleza de mi compañero en esta isla.
pero con cada paso que daba en este mundo desconocido, no podía evitar sentir que me acercaba a algo más grande que un descubrimiento científico. Había algo en la isla, una verdad oculta que se entrelazaba con la existencia de la criatura, algo que sentía que estaba a punto de revelarse. Mientras la luna se elevaba sobre la selva cada noche, me encontraba contemplando el cielo estrellado, reflexionando sobre mi viaje hasta ahora y sobre lo que aún estaba por descubrir. La criatura, la isla y yo estábamos unidos en una historia que aún no había llegado a su conclusión, una historia de descubrimiento, misterio y una conexión inesperada entre dos seres de mundos completamente diferentes. Mi búsqueda por comprender a la criatura me llevó a una parte remota de la isla, un área donde los rastros de su presencia eran cada vez más frecuentes. La vegetación aquí era más densa, los árboles más altos y los sonidos de la selva más intensos. Todo indicaba que me estaba acercando al corazón del territorio de la criatura, a su santuario más íntimo. Después de días de cuidadosa exploración, encontré lo que parecía ser la entrada a una vasta red de cuevas ocultas por la espesa vegetación. Era un descubrimiento emocionante, pero también intimidante. Sabía que adentrarme en ese laberinto subterráneo significaba entrar en el dominio de la criatura, un lugar donde tendría todas las ventajas. Equipado con mi equipo de exploración, incluyendo una linterna potente, cámaras, y raciones de comida y agua, me adentré en la oscuridad de la caverna. El aire era húmedo y frío, un contraste marcado con el calor sofocante de la selva exterior. A medida que me adentraba en la cueva, la luz de la entrada se desvanecía, dejándome rodeado por la oscuridad total. Encendí mi linterna, revelando un mundo de rocas húmedas, estalactitas y estalagmitas que parecían dientes de algún gigante durmiente. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mis pasos y el ocasional goteo de agua. Continué avanzando, guiado por un instinto que me decía que estaba en el camino correcto. De vez en cuando, encontraba marcas en las paredes de la cueva o en el suelo, señales claras de que la criatura utilizaba este lugar de forma habitual y no solo de paso. Mi corazón latía con fuerza, cada sombra proyectada por mi linterna parecía cobrar vida, cada rincón oscuro escondía potenciales sorpresas. Después de lo que parecieron horas, llegué a una cámara más amplia. La luz de mi linterna iluminó un espacio que parecía haber sido utilizado como morada. Había restos de comida, huesos de animales, y lo que parecía ser un nido de hojas y ramas. En una esquina, descubrí una colección de objetos que parecían haber sido recolectados por la criatura, piezas de metal, piedras brillantes, e incluso lo que parecía ser un trozo de tela. Este descubrimiento fue asombroso. No solo confirmaba que la criatura utilizaba herramientas y recolectaba objetos, sino que también sugería una curiosidad y una inteligencia que iba más allá de la mera supervivencia, ordenando sus tesoros y descubrimientos. Comencé a documentar todo cuidadosamente, tomando fotografías y haciendo notas detalladas. Mientras exploraba la cámara, sentí una repentina corriente de aire frío. Mirando hacia arriba, vi que parte del techo de la cueva estaba abierto, creando una chimenea natural que se abría hacia el cielo. La luz del día se filtraba a través de ella, creando un efecto etéreo. Me pregunté si la criatura utilizaba este lugar no solo como refugio, sino también como un punto de observación, un lugar para contemplar el cielo y tal vez, en su propia manera, reflexionar sobre el mundo. Mientras me sumergía en mis pensamientos, un ruido súbito me sacó de mis reflexiones. Era un sonido bajo y gutural que resonaba en la cueva. Instantáneamente, supe que no estaba solo. La criatura estaba aquí, en algún lugar en la oscuridad, observándome. Sentí una mezcla de miedo y emoción. Este era el momento que había estado esperando, una oportunidad para enfrentarme a la criatura en su propio territorio. Con cautela, apagué mi linterna, sumiéndome en la oscuridad, esperando, escuchando. Los minutos pasaron como horas en la negrura total de la cueva. Podía sentir la presencia de la criatura, una sensación casi palpable de curiosidad y cautela. Era como si ambos estuviéramos evaluando al otro, dos seres en los extremos opuestos de la existencia, conectados por un momento de entendimiento tácito. Finalmente, decidí encender de nuevo mi linterna. La luz reveló que la criatura ya no estaba allí. Había desaparecido tan silenciosamente como había llegado, dejándome solo con mis pensamientos y preguntas.
Salí de la cueva sintiéndome transformado de alguna manera. Sabía que lo que había descubierto cambiaría para siempre mi comprensión del mundo natural y mi lugar en él. Mientras regresaba al campamento, la luna comenzaba a elevarse en el cielo, bañando la isla en una luz plateada. Sentía que estaba cerca de desentrañar los misterios de la criatura y de la isla, pero también sabía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. La búsqueda de la verdad continuaba, y yo estaba más decidido que nunca a seguir su rastro hasta el final. Tras mi encuentro en la caverna, estaba más decidido que nunca a descifrar el misterio de la criatura y sus orígenes. Mi tiempo en la isla había transformado mi curiosidad científica en una obsesión casi personal. Sabía que estaba cerca de un descubrimiento significativo, pero también era consciente de que necesitaba un enfoque más estructurado para enfrentar esta enigmática presencia. Decidí elaborar un plan detallado. Mi objetivo era capturar evidencia concluyente de la existencia de la criatura, algo que pudiera llevar de regreso al mundo científico para demostrar no solo su existencia sino también la complejidad de su comportamiento e inteligencia. Esto requería una estrategia cuidadosamente pensada, equilibrando el respeto por la criatura con la necesidad de obtener pruebas. Primero, analicé todos los datos que había recopilado, ubicaciones de los encuentros, patrones de movimiento, hábitos alimenticios, e incluso los momentos del día en que parecía más activa. Utilizando esta información, enumeré los lugares en la isla que parecían ser importantes para la criatura. El siguiente paso fue establecer de nuevo las cámaras de alta resolución y grabadoras de sonido en estos puntos estratégicos. Elegí equipos que pudieran ser operados a distancia, minimizando mi presencia y maximizando mis posibilidades de capturar a la criatura en su comportamiento natural sin mi interferencia directa. Mientras implementaba este plan, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Cada paso que daba me daría más veracidad en el mundo exterior, pero también aumentaba los riesgos. La isla ya no se sentía como un simple lugar de investigación, se había convertido en un mundo donde cada decisión podía tener consecuencias impredecibles. Una tarde, mientras revisaba una de las cámaras, tuve un avistamiento. La criatura estaba allí, observando desde la distancia con una mirada que parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. Había algo en su actitud que sugería una comprensión, una especie de reconocimiento mutuo entre nosotros. Fue un momento breve pero intenso, y aunque intenté tomar una fotografía, la criatura desapareció antes de que pudiera capturarla. Este incidente reforzó mi determinación. Comencé a pasar largas horas monitoreando las cámaras y grabaciones, esperando capturar un momento decisivo. Las noches se volvieron un torbellino de vigilancia y anticipación, mientras el día proporcionaba tiempo para revisar el material recogido y planificar los siguientes pasos. A medida que pasaban los días, mi respeto y admiración por la criatura crecían. Era evidente que no estaba tratando con un simple animal, había una inteligencia y una consciencia en ella que desafiaban la comprensión convencional. Este ser era un misterio viviente, una pieza clave en el rompecabezas de la historia natural de la isla. Finalmente, después de días de paciente espera, obtuve lo que había estado buscando, una grabación clara y detallada de la criatura. La cámara había capturado su imagen en la penumbra del amanecer, revelando detalles que nunca antes había visto. Su porte, sus movimientos, incluso la expresión en su rostro, todo fue registrado con una claridad asombrosa. Con esta evidencia en mano, sabía que había llegado el momento de planificar mi partida de la isla. Había logrado lo que muchos habrían considerado imposible, pero también entendía que mi tiempo aquí estaba llegando a su fin. La isla y su misterioso habitante tenían secretos que, sentía, no debían ser perturbados más allá de lo necesario. Mis últimas noches en la isla fueron agridulces. Me sentía triunfante por haber alcanzado mi objetivo, pero también melancólico al dejar atrás este lugar extraordinario y la criatura con la que había desarrollado una conexión inesperada. La noche antes de mi partida, una inquietud me mantuvo despierto. La selva estaba extrañamente silenciosa, como si estuviera conteniendo la respiración. De repente, los sonidos se rompieron por un aullido lejano y desgarrador, un sonido que resonó en lo más profundo de mi alma. Era la criatura, expresando una llamada que parecía mezclar advertencia, desafío, tal vez, una especie de despedida. Mientras el barco que me llevaría de regreso a la civilización se acercaba a la isla,
terminaba de empacar mi equipo y miraba hacia la selva una última vez. Sabía que esta experiencia me había cambiado para siempre, dándome una nueva perspectiva sobre la vida, la ciencia y los misterios inexplorados que aún yacen en los rincones olvidados de nuestro mundo. La isla, con todos sus secretos y maravillas, siempre sería una parte de mí, un recordatorio de que, en el vasto tapiz de la naturaleza, hay hilos que todavía esperan ser descubiertos y entendidos. La emoción de mi logro se mezclaba con una sensación de urgencia. Sabía que debía actuar rápidamente para asegurar que mi descubrimiento llegara al mundo exterior. Pero, en lo profundo de mi ser, también sentía una extraña reluctancia a dejar atrás este lugar que había sido mi hogar durante estas semanas intensas y reveladoras. Mis preparativos para la partida fueron meticulosos. Revisé mi equipo, asegurándome de que todas las grabaciones y evidencias estuvieran bien protegidas. También desmantelé cuidadosamente las cámaras y otros dispositivos que había instalado en la isla, siguiendo mi principio de dejar el menor impacto posible en el entorno. Mientras realizaba estas tareas, no pude evitar sentir que la criatura estaba consciente de mis movimientos. Había una tensión en el aire, un silencio cargado que parecía anticipar un desenlace inminente. Esta sensación se intensificó cuando capté una última mirada de la criatura. Nos observamos mutuamente desde la distancia, un encuentro silencioso que parecía un adiós tácito. Con mi equipo ya listo, inicié el camino hacia la costa donde me recogería el barco. Cada paso era agridulce, marcado por recuerdos de mis experiencias en la isla y por la expectativa de lo que estaba por venir. Pero el destino tenía otros planes. A medio camino hacia la costa, me encontré con un obstáculo inesperado. Un grupo de hombres armados emergió de la selva, bloqueando mi camino. Eran mercenarios, contratados por una entidad desconocida, probablemente alertados por mis actividades en la isla o por el interés generado por los restos del satélite y sus posibles efectos. Los hombres exigieron mi equipo y todas las evidencias que había recolectado con amenazas. Entendí de inmediato que mi descubrimiento estaba en peligro de ser silenciado, eliminado por aquellos que deseaban mantener en secreto los misterios de la isla. En un acto desesperado, me lancé a la selva, iniciando una frenética carrera por mi vida y por la salvación de mi investigación. Podía escuchar a los mercenarios persiguiéndome, sus gritos y el sonido de sus pisadas resonando detrás de mí. Corrí con una energía impulsada por el puro instinto de supervivencia, zigzagueando a través de la densa vegetación, evitando obstáculos naturales y adentrándome cada vez más en el corazón de la isla. Sabía que mi única esperanza era perderlos en la selva y llegar a la costa por otro camino. Mientras corría, una parte de mí temía que la criatura apareciera y se pusiera en peligro por culpa de mis perseguidores. Pero no hubo signos de ella. Solo estaba yo, solo contra una amenaza humana en un lugar que una vez se había sentido como un santuario de misterios naturales. Finalmente, después de una eternidad, emergí en una parte remota de la costa, exhausto y jadeante. A lo lejos, pude ver el barco que me esperaba. Con las últimas reservas de mi energía, me lancé hacia él, gritando para llamar su atención. El barco cambió de rumbo, acercándose a la costa para recogerme. Subí a bordo, entregando mi preciosa carga a la tripulación, explicándoles la urgencia de nuestra partida. Mientras el barco se alejaba de la isla, me volví para mirarla una última vez. La selva, la caverna, la cueva, la criatura, todos se desvanecían en la distancia, convirtiéndose en parte de un recuerdo que cambiaría mi vida para siempre. La isla se había convertido en un capítulo cerrado, pero el viaje que comenzaba ahora prometía ser igualmente desafiante. Tenía en mi poder evidencia de un descubrimiento sin precedentes, pero también sabía que enfrentaría obstáculos para llevar esta verdad a la luz. Estaba decidido, sin embargo, a hacer todo lo posible para asegurar que el mundo conociera la historia de la isla y su extraordinario habitante. El barco se alejaba rápidamente de la isla, pero mi sensación de alivio se vio empañada por la certeza de que los peligros que enfrentaba estaban lejos de terminar. Los mercenarios en la isla eran solo el principio, ahora debía prepararme para la posibilidad de más confrontaciones y la difícil tarea de proteger mis descubrimientos. La travesía de regreso al continente estuvo marcada por una tensión constante. Pasé horas revisando el material que había recolectado, asegurándome de que la evidencia de la existencia de la criatura fuera indiscutible. Sin embargo,
mi mente no dejaba de volver a la isla, a la criatura, y a la sensación inquietante de que había algo más, alguna pieza del rompecabezas que aún no había descubierto. Al llegar al puerto, mis temores se materializaron. Antes de que pudiera desembarcar, fui abordado por un grupo de agentes de una organización gubernamental. Me informaron que debía acompañarlos inmediatamente y que mi material sería confiscado para su análisis. Me encontré en una lucha por mi libertad, y también por la verdad que había descubierto. En un acto de desesperación y astucia, logré esconder una unidad de memoria con unas de las grabaciones más cruciales, entregando el resto del material a los agentes. Fui llevado a un centro de detención donde me sometieron a un interrogatorio exhaustivo. Mis captores querían saber todo sobre la isla, la criatura, y los motivos detrás de mi expedición. A pesar de la presión, me mantuve firme, revelando solo lo necesario y protegiendo los detalles clave de mi investigación. Las horas se convirtieron en días, y mi situación parecía cada vez más desesperada. Sin embargo, mi determinación no flaqueaba. Sabía que la información que tenía era de un valor incalculable, para la ciencia y para la comprensión de nuestro mundo y las maravillas que aún esconde. Finalmente, en un giro de los acontecimientos, recibí la ayuda de un aliado inesperado. Una joven agente, que había estado presente durante parte de mi interrogatorio, se acercó a mí en secreto. Simpatizaba con mi causa y estaba dispuesta a ayudarme a escapar. Reveló que había un creciente interés y conflicto entre varias agencias y organizaciones sobre los descubrimientos en la isla, y que mi vida podría estar en peligro. Con su ayuda, orquestamos un plan de fuga. Una noche, aprovechando un cambio de guardia y un punto ciego en la seguridad del centro, logré escapar. La agente me proporcionó documentos falsos y un pasaje para salir del país, así como una pequeña suma de dinero para ayudarme en mi huida. Los días siguientes fueron un torbellino de viajes clandestinos y escondites temporales. Me movía constantemente, evitando la detección y tratando de contactar a colegas y periodistas a quienes podría confiar la evidencia que había salvaguardado. Durante este tiempo, me convertí en un fantasma, un fugitivo perseguido por fuerzas que no comprendía completamente. Pero a pesar de los peligros y las dificultades, mi resolución se mantuvo firme. Estaba decidido a revelar la verdad sobre la isla y su misteriosa criatura al mundo, sin importar los obstáculos que enfrentara. Mientras me movía de un lugar a otro, ocultándome en las sombras de un mundo que ya no reconocía, sabía que la batalla que se avecinaba sería la más difícil de mi vida. Pero estaba listo para enfrentarla, armado con el conocimiento y la evidencia de un descubrimiento que podía cambiar nuestra comprensión del mundo natural y desafiar las fronteras de lo desconocido. Los días de fuga se transformaron en una existencia sombría y solitaria, marcada por la constante amenaza de ser descubierto. Cada sombra, cada rostro en la multitud, podía ser un enemigo. Pero mi determinación de revelar la verdad sobre la criatura de la isla no había disminuido, en todo caso, se había fortalecido. Mis esfuerzos por contactar a colegas de confianza finalmente dieron frutos. Acordé reunirme con un pequeño grupo de criptozoólogos y un reportero de investigación en una ubicación secreta en Europa. El plan era presentar mi evidencia y trabajar juntos para exponer la historia al mundo. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la reunión, me percaté de que estaba siendo seguido. Un grupo, probablemente asociado con los agentes que me habían detenido, estaba cerrando el círculo. Sabía que la reunión era un riesgo, pero también era mi única oportunidad. Llegué a la ciudad de la reunión disfrazado y bajo una identidad falsa. Las calles empedradas y los edificios antiguos ofrecían tanto un encanto pintoresco como un laberinto ideal para perder a mis perseguidores. Me moví con cuidado, evitando cámaras de seguridad y áreas concurridas. La reunión estaba programada en un viejo almacén, reconvertido en un espacio de trabajo para artistas y activistas. Al entrar, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. El grupo me esperaba, 2 científicos, un biólogo y un experto en genética, junto con el reportero de investigación y su camarógrafo. Les mostré las grabaciones y les expliqué todo lo que había descubierto sobre la criatura y los acontecimientos en la isla. Mientras discutíamos cómo proceder, la reunión fue abruptamente interrumpida. Un grupo armado irrumpió en el almacén, exigiendo la entrega de todo el material.
Una confrontación tensa se desató. En un acto de desesperación, el camarógrafo comenzó a transmitir en vivo la situación, enviando imágenes de nuestra confrontación al mundo. En el caos, logramos escapar por una salida trasera. La transmisión en vivo había atraído la atención, y podíamos escuchar sirenas aproximándose. Nuestro grupo se separó, acordando reunirse más tarde en un lugar seguro. Corrí por callejones y pasajes estrechos, evadiendo a mis perseguidores. Finalmente, logré despistar a mis perseguidores y me reuní con el grupo en una pequeña posada en las afueras de la ciudad. La transmisión en vivo había generado un interés público significativo, y sabíamos que teníamos que actuar rápido. Sin embargo, había un problema. La unidad de memoria se había extraviado en el encuentro anterior, ya no teníamos pruebas desde la que trabajar en nuestra publicación. Mis compañeros se mostraron desilusionados con el proyecto pues, según ellos, ya no había motivos para seguir. Sin las pruebas necesarias, mi relato no sería tomado en serio e intentar una nueva expedición sería demasiado peligroso si las Fuerzas Armadas nos encontraban allí. Frustrado, traté de no hundirme, yo no podía rendirme como ellos. Después de haber compartido tantas vivencias en la isla, no podía rendirme sin más. Agotado pero resuelto, me preparé para la siguiente fase de mi lucha. A pesar de no tener pruebas físicas, publicaría mi historia, incluyendo la detención y la usurpación de mis materiales. Sabía que podría enfrentarme a represalias, pero también sabía que debía hacer lo correcto. La criatura de la isla, un ser increíble que desafiaba nuestra comprensión de la vida en la Tierra, debía ser conocida, lo merecía. Mientras el sol se levantaba, marcando el comienzo de un nuevo día, me sentía cambiado para siempre. Había enfrentado peligros inimaginables y había sobrevivido. Ahora, mi historia y la de la criatura estaban entrelazadas, un relato de descubrimiento, peligro y la inquebrantable búsqueda de la verdad. Las semanas siguientes a la publicación de mi investigación fueron un periodo turbulento. A pesar de ganar algo de atención pública, enfrenté intentos constantes por desacreditar mi trabajo. Estaba convencido de que las agencias gubernamentales y organizaciones privadas implicadas en los acontecimientos de la isla lanzaron una campaña de desinformación, cuestionando la autenticidad de mis hallazgos y mi credibilidad como científico. Además, la presión no se limitó solo a ataques a mi reputación. Recibí amenazas tanto veladas como directas, advertencias de que debía cesar mis publicaciones de la investigación en mi plataforma y mantenerme en silencio. Llegaron a enviarme fotos de mi familia y amigos en la intimidad de sus casas, advirtiéndome de que podían llegar hasta cualquiera. Su seguridad se convirtió en una preocupación constante, lo que me llevó a tomar la difícil decisión de alejarme y mantener un perfil bajo. En este contexto de intimidación y miedo, me vi obligado a desaparecer de la vista pública. Me refugié en un lugar remoto, lejos de las miradas inquisitivas y las manos al alcance de aquellos que deseaban silenciarme, sin publicar nada nuevo, pero manteniendo lo que ya estaba. Con el tiempo, la intensidad del escrutinio público se desvaneció, pero yo permanecí en las sombras. Mi vida había cambiado irrevocablemente, ya no era simplemente un científico en busca de respuestas, sino un testigo de cómo el conocimiento puede ser tanto una revelación como una maldición. Reflexionando sobre mi viaje, me di cuenta de que, a pesar de los desafíos y peligros, había logrado algo extraordinario. Había descubierto un ser que desafiaba nuestra comprensión de la biología y la evolución, y había expuesto una verdad que algunos consideraban demasiado peligrosa para ser revelada. La isla y su misteriosa criatura se habían convertido en parte de un capítulo cerrado en mi vida, pero su legado continuaba. En mi aislamiento, escribí mis memorias, un relato detallado de mi expedición, mis descubrimientos y las consecuencias que siguieron. Era mi esperanza que, algún día, estas memorias pudieran ser publicadas, ofreciendo una visión completa y sin censura de lo que había experimentado. Mirando hacia el futuro, sabía que mi lucha no había terminado. Aunque físicamente me encontraba apartado del mundo, mi determinación de defender la verdad y contribuir al conocimiento científico permanecía inquebrantable. La historia de la criatura de la isla era un recordatorio de que aún hay maravillas desconocidas en nuestro mundo, esperando ser descubiertas, y que la búsqueda de la verdad es un viaje que, a pesar de los riesgos, siempre vale la pena emprender. Y recuerda,
Si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.